La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Su vida, la vida de Jesús, fue puesta en nuestra cuenta. Hermanos, la Escritura nos enseña que al final de los tiempos va a llegar un momento en donde se van a abrir los libros de las obras. Creo que este ejemplo, para los que son de la iglesia, creo que lo he dado antes. Pero a mí me parece que es una forma muy clara de poder entender qué es lo que justamente el texto de Romanos 5:9 nos dice. El texto dice esto: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Miren qué interesante esto. Cuando nosotros decimos que Jesucristo, o el centro, la médula de la muerte de la salvación del alma humana está en la muerte de Cristo en la cruz, por cierto, es así, pero la muerte de Cristo en la cruz tiene un sentido, tiene una coherencia desde el punto de vista doctrinal con su vida. Tú no puedes dejar de lado la vida de Jesús para poder comprender la muerte de Cristo en la cruz. De la misma forma, no puedes comprender o no puedes separar la muerte de Jesús con la resurrección. Hay gente que una vez, yo escuché ese reproche, decir: oye, ustedes hablan de la muerte de Jesús en la cruz. Hablan, oye, cuando en realidad lo que realmente importa es la resurrección de Jesús. Eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Es imposible separar la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección. Son una sola cosa. Porque si Jesús no hubiese tenido una vida perfecta, su muerte no hubiese servido, hubiese sido completamente ineficaz y por consecuencia no hubiese resucitado. La resurrección es la muestra de parte de Dios de que su sacrificio fue eficaz, fue verdadero, fue correcto, que su sangre fue aceptada. Mañana los hermanos van a profundizar un poco más en eso. Y que por lo tanto fue un acto válido desde el punto de vista de la ley de Dios. Por eso resucitó Jesús. No es una cuestión trivial, por cierto, menores. De la misma forma, la muerte de Jesús tiene sentido porque su vida fue una vida perfecta. No podemos separarlo. Entonces, yo les decía, al final de los tiempos, la Escritura nos enseña que se van a abrir unos libros que describen las obras de los hombres. Sí, lamento decirle que sus obras están quedando escritas. Lamento decirles esto. En realidad no lo lamento, pero quiero mostrar algo de empatía. Porque yo al menos hablo por las mías. Hay varias de las cuales me avergüenzo. Hay varias de las cuales querría que Dios, claro, le pase el corrector. Sí, yo sé. Pero la Escritura describe que estas obras las obras de los hombres están escritas, se están escribiendo, el libro de las obras. Y existe algo que el Apocalipsis nos enseña que se llama el libro de las obras. Pero si nosotros hemos creído en la obra de Cristo, si hemos sido escondidos, identificados con Jesús, si verdaderamente Jesucristo nos alcanzó de las tinieblas y nos escondió con Él y nos hizo uno con Él y con Dios y con el Padre a la vez, en nuestro libro, en el libro de nuestras obras, está escrita las obras de Jesús. Eso es lo que Romanos 5 nos enseña. Cuando el Padre mira las obras nuestras, cuando el Padre juzga nuestra vida, si verdaderamente hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, si verdaderamente hemos sido identificados con la obra de Jesús, hemos creído, nos hemos arrepentido, en fin, lo que sabemos genera y propicia la conversión de un alma humana. Si esto verdaderamente pasó, entonces en mi cuaderno, por decirlo así para que me entiendan, en mi cuaderno allá en el cielo, cuando se abran, va a estar escrito los 30 años de Jesús, o los 33 años aproximadamente de Jesús puesta a mi cuenta, o puesta a su cuenta, y puesta a la cuenta de cada uno de los redimidos. Y el Padre va a abrir el libro y va a decir: oh, es perfecta esta vida. No tengo nada que imputarle.
es recta por completo. Todo lo que Él hizo es perfecto. Por eso Jesús tuvo una vida recta y perfecta, como usted y yo no podíamos tener, como ninguna alma humana podía tener. Hermanos, que Jesús viniese a vivir una vida recta es una muestra de la incapacidad que los seres humanos tenemos para cumplir los estándares de Dios. Tenemos que esforzarnos en vencer el humanismo que gobierna el pensamiento de los hombres, porque el humanismo está llevando a millones de personas al infierno todos los días. El hombre no podía vivir una vida recta, por eso Jesús vivió una vida recta, para que su vida fue puesta en la cuenta de los que creyeran en Él. Ahora la pregunta que surge acá es, me imagino yo, la que yo me haría en su lugar, es decir, ¿pero por qué yo no puedo vivir una vida como Él? Suena pretencioso quizás decirlo, pero ¿por qué yo, como ser humano, o por qué los seres humanos, ya no seamos tan egocéntricos, por qué los seres humanos no podemos vivir una vida recta? ¿Qué es lo que impide que los seres humanos llevemos una vida recta? ¿Qué es lo que impide que no podamos cumplir aquello que Dios demanda de nosotros? Hermanos, quizás la mayoría de ustedes esto que yo estoy compartiendo lo he escuchado muchas veces. Mientras yo preparaba esto, y así como ustedes lo han escuchado muchas veces, algunos quizás, yo lo he dicho muchas veces. Para mí, aquí, en distintos contextos, en distintos grupos, gracias a Dios, son varios años compartiendo esto. Y mientras yo lo escribía, reflexionaba y decía, y me lo dije, y se lo digo con franqueza, de hecho se lo compartí a mi esposa, dije, siento que no hay nada nuevo. Mientras decía eso, hacía en el acto, o por consecuencia, o seguida eso, develaba o desnudaba mi propio conciencia, mi propio criterio distorsionado. Porque, hermanos, el mensaje del Evangelio es el mismo hace 2000 años a hoy. Pero nosotros, y por cierto, hermanos, me estoy incluyendo en este grupo, estamos llenos de ideas, de verdades profundamente correctas doctrinalmente, pero muchas de ellas no tienen un asiento en nuestro corazón o en nuestra vida. Voy a llegar a eso enseguida, pero ¿se han preguntado por qué el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, una iglesia, y les cuenta, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo? Voy a llegar a ese texto enseguida. Pero ustedes se han preguntado por qué Pablo le escribe a una iglesia para contarles que no son lo que antes eran. Hermano, hoy día escribir es fácil, pero en esa época era un inmenso esfuerzo llenar un papiro con una idea. ¿Por qué Pablo dedica esfuerzo en decirle a alguien que era, a un grupo en este caso, que era algo que hoy día no son? ¿Se han hecho esa pregunta? Y no solo en Efesios, a la iglesia en Éfeso. Hay decenas de textos en donde el apóstol Pablo se encarga de enfatizar, de decirles lo que no son ya, a los cristianos hoy día. ¿Se habían hecho esa pregunta alguna vez? Yo me di cuenta de esto hace poco, para ser bien sincero con ustedes. Repetimos los textos, los decimos los textos, los sabemos los textos de memoria, quizás muchos de ellos. Hasta que de pronto me encontré con esto y dije, bueno, pero ¿por qué Pablo se esfuerza tanto en decirle a los Efesios, que ya no son muertos, que ya no son lo que eran? Y no solo insisto a ellos, a muchos otros más. ¿Por qué era necesario que esos hombres supiesen una vez más
qué es todo lo que Jesús había hecho por ellos. ¿Por qué era necesario refrendarles en la cara otra vez todo lo privilegiados que habían sido, toda la bondad, la gracia que habían recibido? Pablo ya se las había compartido cuando estuvo ahí, cuando la iglesia se fundó. Esa gente había escuchado la obra de Cristo. Esa gente ya sabía lo que significaba el Evangelio. Pablo estuvo en Éfeso más que en ningún otro lugar por lo demás. Ahí verdaderamente asentó su ministerio en términos de tiempo al menos. Pero pasa el tiempo y vuelve a escribirles. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué era necesario que ellos fueran conscientes una vez más de lo que habían sido liberados, de lo que habían sido librados? Hermanos, la respuesta, o una de ellas al menos, es porque al igual que nosotros, ellos, nos olvidamos con mucha rapidez. Perdemos la gratitud de lo que significa el Evangelio con mucha rapidez. A medida que vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, empieza a desarrollarse esta gratitud, pero es muy natural, sobre todo en la primera etapa de la fe, del cristianismo, en nosotros, en cada uno, es muy natural que nos olvidemos de todo lo que hemos recibido. Hermanos, si tenemos que decir 20 veces las mismas verdades hasta que traspasen hasta lo profundo de nuestro ser, aunque lo hayamos escuchado 20 veces, 30 veces, 50 veces, yo lo digo, hermano, yo he dicho esto decenas de veces, y es que no cientos. Y cada vez que las leo, me doy cuenta que mi corazón necesita ser traspasado por ello cada vez más. Me doy cuenta que muchas veces no soy del todo consciente en lo profundo de mi ser de lo que significa que yo no podía vivir la rectitud de su vida y que Él la vivió por mí. ¿Cuánta ingratitud hay en nuestra vida? Sabemos los textos, sabemos los hechos, los declaramos, los cantamos, los predicamos, presumimos de ellos muchas veces. Pero por dentro somos unos desagradecidos. Nuestras vidas reflejan desagradecimiento. Somos indolentes, somos fríos. Hermanos, Dios es testigo, hasta donde escudriño mi corazón al menos, que no me estoy poniendo en la vereda del frente. Pablo se encarga y se esfuerza de rememorarles a sus hermanos en Éfeso lo que eran y todo lo que Dios ha hecho por ellos, aunque ya lo sabían, aunque ya lo habían escuchado muchas veces, porque por medio de ese mensaje llegaron al conocimiento del Evangelio, porque es necesario repetirlo, para que el Espíritu Santo tome de esas palabras y entre a nuestra vida, quebrante nuestro ser y nos haga conscientes. Y podamos verdaderamente paso a paso, caminar a caminar, día a día, hora a hora, año a año en nuestra vida, década a década, podamos ir creciendo en la comprensión sobrenatural de estas verdades y nuestra vida pueda ir siendo un testimonio concreto, un testimonio real, un testimonio genuino, no meramente intelectual, no meramente declarativo, sino verdadero, un testimonio real, práctico, de que estas verdades, como por ejemplo, que Él vivió una vida recta, porque nosotros no podíamos vivirla, estas verdades se encarnen en nosotros y nos definan y nos determinen. Hermanos, ¿por qué nosotros no podíamos, los seres humanos, no podíamos vivir una vida recta? Quizás la única forma o una forma de entenderlo al menos es poder comprender que somos los seres humanos. La Biblia nos enseña que somos distintos a los animales. Los seres humanos somos una creación especial, diferente, una creación de Dios, por cierto, que fuimos creados por Él y que fuimos hechos parecidos a Él.
Somos seres espirituales, esto es una definición libre, obviamente, para que solo quiero enfatizar en algunas cosas. Somos seres espirituales creados por un Dios trino, hechos parecidos a Él. Los textos que refieren a esto es que fuimos hechos a imagen y semejanza, Génesis 2, perdón. Fuimos hechos como Dios, por ejemplo, fuimos hechos seres espirituales. En nosotros hay un espíritu que rige, que gobierna y que define nuestro ser. Hermano, los seres humanos somos eminentemente espirituales. Somos determinados por la espiritualidad. Y la espiritualidad, muchas veces no somos conscientes de esto por una cuestión puramente de estructura de pensamiento que rige hoy día, pero los seres humanos hoy día somos primero espíritu, o desde el espíritu, voy a ocupar la pizarrita, ¿se ve aquí o no? El espíritu es lo que determina todo el resto que somos. Por ejemplo, somos mente. Perdón, aquí está bien, mente. Hay unas pifias aquí, la letra es porque está la pizarra mala. Mente, voy a ponerlo así para que me entiendan nada más. Alma, somos cuerpo. De verdad tiene pifia en la pizarra. Hay como unos hoyitos en la... Pero lo que determina esto es el espíritu. Por esa razón, cuando el espíritu murió, es decir, se apartó de Dios, la mente del hombre cayó, el alma, el cuerpo del hombre cayeron completamente. O sea, ¿cuál es el fundamento de la integralidad del hombre? ¿Qué es lo que fundamenta al hombre? Es el espíritu. Ahora, esto tiene una explicación. Dios es espíritu. Y Él nos hizo como Él. Ahora, vivimos en una sociedad, no solo ahora, hace varios siglos ya, que el pensamiento que gobierna es un pensamiento materialista. ¿Esto qué quiere decir? Que existe solo lo que es posible ver. Por esa razón, esta realidad es desconocida para los seres humanos. Si solo existe lo que yo veo, si solo es una realidad o la única realidad que existe en la que mis sentidos naturales, concretos, prácticos, pueden determinar o pueden percibir, entonces todo lo que no percibo, todo lo que mis sentidos naturales no son capaces de percibir, no existe. Ahora, ¿quién gana en esa distorsión? ¿Se entiende lo que quise mi pregunta? ¿Quién es el que triunfa? ¿Qué pasa si... ¿Se entiende mi pregunta, no? Conversemos un poco. Si los seres humanos que tenemos un adversario, lo voy a plantear en estos términos, y ese adversario tiene como propósito mantener a los hombres que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo y por consecuencia arrastrar a la mayor cantidad de almas a su propia condición, si los seres humanos no son capaces de comprender qué son y por ende no son capaces de percibir aquello que determina su existencia, aquello que determina su ser, como es el, comillas, componente espiritual, si espiritualmente, si mis conductas, mis acciones, mi ser, mi voluntad va a estar determinada por mi espíritu y yo creo que no existe tal cosa, ¿cómo puedo yo alterar, modificar mis conductas, mi voluntad, mis deseos? La respuesta es simple, no puedo. O sea, es como que un neurocirujano crea que es posible resolver el cerebro amputando un pie. No se puede. Si un paciente tiene un tumor cerebral y tú le amputas el pie, el tumor sigue ahí. No tocaste el punto, no fuiste al lugar a donde está el problema. De la misma forma, el pensamiento que rige hoy día, que nos rige hoy día, han invisibilizado cómo los seres humanos verdaderamente somos. Hermano, nuestras conductas están determinadas por nuestro espíritu. Hacemos a partir de nuestra posición espiritual. El que está muerto espiritualmente, su corazón va a estar determinado por, acuérdense que muerte no es aniquilación, es separación de Dios,
y por lo tanto el que está muerto espiritualmente, sus conductas, su corazón, va a estar determinado, va a estar definido por ese estado de separación. Va a querer lo que quieren los separados, va a querer lo que quiere aquel que gobierna ese espacio de separación. ¿Me entienden, no? Entonces, si no somos capaces de distinguir esto, si no somos capaces de comprender qué somos internamente, cómo estamos hechos, por ponerlo en términos simples, nunca vamos a poder atender realmente cuáles son los problemas. Estoy hablando de la humanidad en general, por cierto. Por eso el Evangelio, lo dije al principio, es una verdad puramente sobrenatural, es una verdad que se sustenta en lo espiritual, que no responde, no tiene resortes materiales, no tiene resortes humanos, no tiene resortes materialistas. No pertenece a esta estructura de pensamiento. El Evangelio concibe una idea. Existe, lo que más existe es lo que no se ve. Lo que menos existe es lo que se ve. Que es completamente contrario a lo que rige, a lo que piensan los seres humanos hoy en día. Ahora, ¿por qué fuimos hechos? No. ¿Por qué fuimos hechos? ¿Está jugando? Ahí sí. ¿Por qué fuimos hechos espirituales? Porque nuestro Padre, nuestro Creador, el que nos hizo con un propósito vinculado a Él, es espíritu. Fuimos seres hechos, distintos a los animales, fuimos hechos con códigos morales. Con los hermanos de la Unión hemos estado estudiando estos días, estos meses, estas semanas en realidad, porque llevamos un par de reuniones. Fuimos hechos con una estructura moral, a diferencia de los animales. Nosotros concebimos que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y a partir de esa estructura, que nos enseña o nos entrega la capacidad de juzgar la realidad, nosotros determinamos nuestras conductas y nuestras acciones. Los animales no tienen esta característica. La tenemos nosotros porque Dios la tiene, porque Él es juez. Él está determinado moralmente o éticamente en su caso. Él tiene una estructura de pensamiento, de juicio que determina la realidad como algo bueno, cosas buenas y cosas malas. Los instintos animales no pueden producir esto. Tenemos por consecuencia una conciencia moral. Somos seres conscientes de eso. Podemos tener ideas torcidas. De hecho, hoy día le llamamos malo a lo que Dios le llama bueno y viceversa. Le llamamos bueno a lo que Dios le llama malo. Sí, está bien. Lo dije bien. tenemos para que me entiendan, ese switch interno que nos conduce a determinar moralmente las cosas. Pero hermano, ese elemento es un elemento tremendamente diferenciador. Porque a partir de eso es como Dios se revela inclusive a nosotros. Por eso nos pide a nosotros que tengamos una conciencia sensible. Por eso nos pide que tengamos cuidado de no cauterizar nuestra conciencia. Por esa razón nos dice que a nuestra conciencia es como Él mismo revela su ley. Y así un montón de expresiones bíblicas que nos enseña que por medio de esta estructura moral, por ponerlo en estos términos, aunque el cristiano en realidad más bien tiene una estructura ética, es decir, lo que define lo que es bueno y malo es un elemento absoluto, que es la ley de Dios. La diferencia entre moralidad y ética es que la moralidad va cambiando y es circunstancial, es consecuencia del pecado en la humanidad. La ética es una definición absoluta que proviene directamente de Dios. Por consecuencia, en rigor, el cristiano es un ser ético, pero solo para que me entiendan, tenemos los seres humanos hoy día una conciencia que nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo, porque Él la tiene. Dios tiene esa característica y por ende nos hace participar de eso. Hermanos, los seres humanos no somos autónomos. Autonomía, creo que esto lo hemos conversado antes, autonomía es una palabra compuesta. Nomía viene de nomi, que quiere decir ley. Nomías, creo que se escribe, no sé cómo se escribe, pero ¿qué quiere decir ley? Autopropia, mi propia ley. La autonomía es yo juez de mis propias conductas, de mis propios juicios. Yo determino lo que es bueno y malo. Eso no existe. Ningún ser humano es autónomo. Nadie es autónomo.
O hacemos la ley de Dios o hacemos la ley de Satanás, que es la contraria a Dios. Satanás no crea una ley, simplemente se opone a la del Creador, a la de Dios. No existe tal cosa como una autonomía moral. Hermano, y esto, el último de las características que hemos heredado, yo encuentro que para mí al menos es la más terrible. Fuimos hechos seres eternos. Eclesiastés dice, todo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que él ha hecho, que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué significa que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón? ¿Significa que hemos sido hechos conscientes de la eternidad? Sí. De alguna forma es así. Pero también significa que nuestro ser interior es eterno, que nuestro corazón es eterno, que habitaremos eternamente, que existiremos eternamente. Hay varios escritos bíblicos que demuestran que del momento que salimos de esta temporalidad o este tabernáculo temporal llamado carne, llamado cuerpo, llamamos vida humana, póngale el título que usted quiera, existiremos para siempre. Seguiremos estando en un estado consciente. Esto es lo que se llama la eternidad del alma. El alma es un ser eterno. Usted y yo, hermano, desde el momento en que fuimos concebidos aquí, cuando genera la concepción, por esa razón el aborto es tan miserable, es tan indignante. Del momento en que se genera la concepción, comenzó un camino. ¿Cómo se hace el signo infinito? Así era, ¿cierto? Los matemáticos. ¿No cierra? ¿Acá? Ya, no, pero está bien. Aquí y así. Gracias. No, el espíritu es creado por Dios en el momento de la concepción. Ahí Él nos concibe. Ahora, Dios sabe que esto va a pasar, sin duda. Cada uno de nosotros, Dios sabía de nosotros mucho antes que viniéramos a la existencia. Pero ¿por qué el espíritu, la eternidad del espíritu? Porque en algún momento nosotros tenemos inicio. El ser humano tiene un momento en el cual es engendrado, es creado, que es en el momento de la concepción, pero no se acaba nunca más. Pero ¿sabe por qué no? Porque si existiera antes, de hecho, si existiéramos antes, lo pongo en azul para distinguirlo, de hecho el mundo, ¿cómo se llama eso? Que están estas culturas, estas religiones orientales, es la palabra que buscaba, gracias, que creen en la reencarnación, practican esto. Ellos dicen que el espíritu siempre existe y siempre ha existido. Nunca ha dejado de ser, tal como Dios, porque somos dioses, y lo único que cambia es la forma en que nosotros nos manifestamos. Por esa razón hoy día estamos aquí como seres humanos y dependiendo del karma, depende cómo me porte, es simple el karma, a partir de cómo yo actúe, yo voy a poder aparecer después, si me porté bien, voy a ser una mariposita, si me porté mal, voy a ser un escarabajo. ¿Entiendes? Voy a ser mejor un águila. Esa es mejor. ¿Me entienden la idea, no? Entonces, ahora, hermana, ¿sabes lo tremendo, lo glorioso de esto? Es que de alguna forma nos permite, comprender la envergadura de lo que aquí pasa. De lo que sucede cuando se genera la concepción de un alma humana. Nosotros biológicamente hoy día sabemos más cosas. Cuando los escritos bíblicos se hicieron no sabía nada, ¿entiendes? El profeta dice, en pecado me engendró mi madre, o fui concebido, y en ese momento nadie sabe cómo era, digamos. Probablemente ellos tenían intimidad sexual y se multiplicaban entre ellos, pero no sabían cómo era el sistema en sí. Hoy día, yo no tengo idea, bueno, Álvaro se fue, pero no sé exactamente de qué momento, en qué año en adelante comenzó a desarrollarse todo lo que es la ciencia reproductiva que nos permite saber cómo es el esperma que llega al óvulo y genera el proceso de reproducción. No sé cuántos años tendrá, no creo que
que sea muy nuevo en realidad, o que sea, perdón, que sea muy antiguo, quiero decir. Pero lo cierto es que hoy día ya sabemos más detalles biológicos respecto a esto, pero nos permite dimensionar, conforme a lo que las escrituras nos enseñan, en la cantidad de cosas que pasan acá. No es solo una extraordinaria o un milagro celular increíble, sino que además aquí viene a la creación un ser que proviene directamente del corazón de Dios. Aquí es donde se consuma el deseo que Dios tiene de traer a la existencia a un alma con un propósito, con un plan, con un objetivo en él. Hermano, pongámonos un poquito más controversial en esto. Por esa razón el aborto, insisto, es repugnante. Porque uno de los elementos que hoy día la moral humana, humanista, utiliza para justificar, por ejemplo, en nuestro país, una de las causas de aborto, que es la violación. Por cierto, creo que es un acto deleznable. Nadie puede justificar ello. La pregunta es, ¿el ser que es concebido en medio de ese pecado asqueroso es consecuencia de la voluntad de Dios o no? ¿Sucede este milagro en ese ser? Sin duda que sí. Sin duda que es así. Porque, hermano, más allá de la circunstancia o de la acción moral de los actores, o sea, más allá de la circunstancia en que se genera la concepción de un alma humana, más allá de esa circunstancia, si Dios trae o engendra un alma nueva, hay una intervención directa de Dios. Hermanos, ¿cuántos hijos, cuántos niños vienen por consecuencia de otro pecado, la fornicación? Muchos seres humanos vienen a este mundo hoy día por consecuencia de la fornicación, que es igual de pecaminoso delante de Dios. ¿Me entienden? ¿Cuál es la diferencia entre la violación y la fornicación desde la moral de Dios? Ninguna. La voluntad de los hombres no cambia el carácter moral, en este caso inmoral, de esa acción. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta cómo los seres humanos se entronaron como dioses y dijeron, el aborto es moralmente inaceptable, la violación es moralmente inaceptable y por lo tanto el fruto de esa acción, el resultado de esa acción para nuestra moralidad torcida, inaceptable, también tiene que ser perseguido? Esto no es más que un homicidio. Desde la perspectiva de Dios, esto es un homicidio. Y tiene exactamente desde la perspectiva de Dios el mismo valor que si yo tomo una pistola y pongo un tiro a alguno de ustedes acá. Perdonen la expresión. ¿Ah? De hecho es así. Porque desde la perspectiva de Dios no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿dónde está mi borrador? ¿Cuándo sucede, en respuesta, Zafiro, específica a tu pregunta? En la concepción se engendra un nuevo ser que no tiene fin, que no se acaba nunca más. Mucho mi plumón. Ahora, ¿qué significa que no nos acabaremos nunca más? ¿Qué implicancias tiene? Vamos a ponerlo aquí para que se entienda. ¿Qué implicancias tiene que no nos acabemos nunca más? ¿Estamos conscientes de esto? ¿Estamos conscientes de que del momento que somos engendrados, o que hoy día, por ejemplo, nosotros ya estamos en este estado, en algún lugar aquí en esta línea infinita, nunca vamos a dejar de ser? O sea, si estamos en Cristo, hermano, de hecho, la presencia en Cristo, el estar en Cristo es en sí un estado que es en sí un estado glorioso, extraordinario, de presencia eterna. Cuando nosotros fuimos escondidos en Jesucristo, según lo que las Escrituras nos enseñan, Jesucristo es el Sabbat, Él es el reposo. Y por lo tanto, cuando nos esconden en Cristo, nosotros estamos ya en el reposo. El traspaso a la eternidad fuera del cuerpo es simplemente una cuestión menor, accesoria. De hecho, por eso el apóstol Pablo dice, yo no sé dónde estoy, ausente del cuerpo, presente con Cristo, presente del cuerpo, ausente con Cristo. Creo que lo dije bien.
Es como, aquí sirvo a un propósito, acá es mucho mejor, sin duda, dice. Acá estoy con Cristo cara a cara y acá sirvo el propósito de serle útil a la iglesia todavía. No sé qué hacer, pero acá es muchísimo mejor. Lo dice explícitamente, estar con Cristo es muchísimo mejor. O sea, su identidad espiritual, eterna, es Cristo. Y los redimidos podemos decir con total convicción y tranquilidad que en rigor del momento que nos concibieron o que vino la concepción a nosotros, si fuimos escondidos, lo voy a poner aquí en la cruz, estamos ya en la eternidad. Por eso Pablo dice, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Hoy no estaremos con Cristo. Hoy día yo estoy aquí. Yo digo, no lo veo. No importa, no necesitas verlo. Estás en Cristo, estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Hoy. Y por eso ya estamos aquí, por decirlo en términos de la temporalidad. Porque la presencia en Cristo es eterna. Ya estoy en Él. Ya fui determinado en Él en un tiempo presente, lo que se llama un presente continuo. Es decir, ya estoy aquí para siempre. Y estaré y estoy identificado en Él. Por eso, porque hermano, la identidad de Jesucristo no está en esta temporalidad. Cristo no está en el cronos. Cristo no está en el tiempo humano. Por ejemplo, por ejemplo, para cerrar la idea, la sangre de Jesús fue vertida hace 2000 años. Biológicamente no queda nada. Probablemente habrá quedado algo. No, yo creo que no queda nada. No queda nada, biológicamente hablando. Y Jesucristo ascendió al cielo con su sangre. Mire qué interesante, hay una intervención milagrosa y algo biológico ascendió a un espacio espiritual. Y está puesta su sangre y hoy día se convierte alguien y el propio Dios rocía esa sangre sobre aquel que se convierte y desde ese momento esa sangre que ya no existe, que está hoy día puesta en el cielo, tiene una vigencia que es eterna, que es sobrenatural. César va a ahondar un poco más en lo que respecta a el tema de la sangre en sí mañana, pero la sangre que fue vertida 2000 años atrás está en el cielo hoy y hoy día tiene vigencia para los que están 2000 años antes, para los de hoy día y para todos los que queden después. ¿Qué temporalidad? Va y viene en el tiempo, es para volverse loco. Hermano, es bastante más sencillo, no lo juzguen desde el cronos. No vean el tiempo de la forma en que lo vemos nosotros, porque Dios está fuera. La identidad eterna, nuestra identidad eterna por el hecho de ser eternos, opera al margen de la temporalidad tal como nosotros la entendemos. Y más allá de toda la abstracción que esto puede parecer, hermano, esto tiene que infundir paz, confianza, garantía de que la obra de Cristo es suficiente, no solo para sostenernos hoy, no solo para sostenernos en este momento, sino para sostenernos para siempre. Ojo, no significa que el Espíritu sea creado nuevamente, sino que se es transformado por medio de la regeneración a una relación directa con el propio Creador. Eso es lo que Jesucristo, el nuevo nacimiento es que el espíritu del hombre, y por consecuencia, como ya le dice el esquema, todo el ser, que está en un estado separado, que está en tinieblas, los escritos bíblicos por eso usan esa expresión de un estado espiritual llamado tinieblas, es revinculado por medio de un milagro sobrenatural que sería absolutamente injusto si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. O sea, lo que hace que ese acto sea justo es que Dios toma al hombre, porque lo hace el propio Dios, toma al alma pecadora, le voy a decir así para que me entienda, toma el espíritu de ese hombre, lo reconecta con él, y cuando se hace ese chequeo general y cumple con los requisitos, chorrea sangre. La sangre de Cristo cumple el requisito. Sería absolutamente injusto el propio Dios si toma ese espíritu de cualquier alma humana que es pecadora, hermanos. No se olviden que el espíritu del hombre es un espíritu pecador, el del hombre natural. Es un espíritu inicuo, es un espíritu que practica la iniquidad, que sus deseos están completamente esclavizados al príncipe de este mundo, a Satanás, y por lo tanto hace la maldad.
ejerce la maldad, todo, desea la maldad, se complace en la maldad, no solo la quiere, no solo la practica, se encanta con ella. Y Dios lo ve y es repudiable, es inaceptable para los estándares de la justicia de Dios. Si Dios tomara ese espíritu y lo conectara con él, estoy usando esta figura para explicar nada más, haría un cortocircuito inmediato, ese espíritu sería aniquilado en el acto. De la misma forma que en el Antiguo Pacto, ¿se acuerdan de ese hombre que con un ejercicio de muy buena voluntad quiso tocar el arca y Dios lo mata en el acto? Se quería que el arca no cayera al barro. De la misma forma, si un espíritu que no está rociado con la sangre de Jesucristo es conectado con Dios, para que se entienda nada más, sería aniquilado en el acto. Pero ¿qué es lo que hace que un espíritu que está separado y que nace de nuevo, como le dice a Nicodemo, sea aceptado única y exclusivamente que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos aquellos que crean? Y por lo tanto, la justicia de Dios, la justicia del propio Dios, es la que es puesta en la cuenta de ese espíritu. Insisto, yo creo que esto va a aclararse más cuando César comparta mañana respecto a la propiciación. Creo que ahí va a tener un poco más de sentido lo que estoy diciendo. Entonces, hermano, para cerrar este punto, fuimos hechos seres eternos porque Dios es eterno y por ende la vida del hombre es una vida trascendente, es una vida que trasciende a esto. ¿Por qué es importante enfatizar esto? Porque mucho de nuestro pensamiento, que es humanista, tristemente, y por eso tenemos que seguir siendo formados por medio del Evangelio y siendo conducidos en arrepentimiento, es decir, pensar de forma diferente, una nueva mentalidad. Mucho de nuestro criterio se olvida. Hermano, el pecado es la muestra más irrefutable de lo que les estoy diciendo. ¿Tenemos conciencia de las implicancias del pecado cuando pecamos voluntariamente? ¿Tenemos conciencia del efecto, de las consecuencias? Que no hay ningún pecado, hermano, que no tenga alguna consecuencia. El pecado tiene consecuencias, inclusive en los cristianos. Existe algo que se llama el juicio presente, que es decir, lo que sembramos vamos a cosechar. O sea, si yo peco en una determinada área de mi vida, yo voy a cosechar miseria en esa determinada área de mi vida. Eso es inevitable. Ahora, si yo me arrepiento, el Señor va a librarme de la condenación o de la implicancia espiritual que eso tiene. Y a menos que enmende mi rumbo y cambie, las consecuencias de esa acción siguen vigentes. ¿Me entienden? Pues eso tiene que ver con una ley moral universal de Dios. Lo que sembramos, cosechamos. Entonces, nos olvidamos muy rápidamente de esa trascendencia en la cotidianidad. Yo no quiero cerrar este punto antes de ir al break, hermano, de enfatizarles que esto no tiene que ver con una cuestión abstracta, filosófica. No sirve de nada que entendamos, oh, sí, el hombre es eterno. Mira qué interesante. Habitarán para siempre. ¿Cómo será la eternidad más allá? No, yo le estoy hablando hoy día, en la noche, cuando llegue a su casa, cuando el perro se le cruce y le pegue la pata al perro porque algo no le gustó. Acusé a todos los que tenemos perro aquí. Ahí es cuando yo digo, epa, soy trascendente. Dios me alcanzó hoy día, Jesucristo me alcanzó, estoy en Cristo hoy, vivo aquí, mis acciones hoy tienen consecuencias. Y no tienen solo consecuencias en lo natural, en lo real, sino también en lo espiritual. El pensamiento filosófico que se llama existencialismo, que en simple dice que hay que vivir nomás, que no hay cosas, que el ser humano es la consecuencia de átomos y que no tiene ninguna carga moral y que por lo tanto podemos vivir como queramos. Por eso hay que vivir. Atrás de eso está toda esta idea de que la vida es corta, de que hay que disfrutarla, de que se vive una sola vez y todo este discurso que en la práctica construye una idea de amoralidad, es decir, no existe lo bueno o lo malo, simplemente somos, ha generado tanto daño, inclusive en los cristianos, porque en el fondo nos ha enseñado que hay acciones que no tienen carga moral, que hay cosas que yo puedo hacer o dejar de hacer que no tienen ninguna implicancia porque no trascienden.
Inclusive en los cristianos. Hay muchas cosas. Haga un listado, haga el ejercicio, llegue a su casa, haga una lista de las cosas que dedica tiempo y pregúntese cuántas de esas y juzgue cada una de ellas moralmente. Probablemente nunca hemos hecho ese ejercicio. ¿Cuánto de lo que yo hago, cuánto es lo que define mi vida hoy día, en la cotidiana, en la práctica? No en la filosófica, no en la volada abstracta, en la concreta, en la práctica. ¿Cuánto de lo que define mi vida es inmoral delante de los estándares de Dios? Pensamos como existencialistas. Pensamos de verdad que hay cosas que no tienen carga moral. Hay cosas que, esto no es ni bueno ni malo. No existe. Como si existiera algo así como amoralidad. Como si existiera, hermano, esa es una neutralidad y proviene directamente del infierno. Porque significaría asumir que hay cosas que Dios no ve o que es tuerto, que Dios es tuerto para juzgar ciertas circunstancias. Si hay circunstancias en la vida del hombre que no tienen carga moral, la única forma de que no sean ni buenas ni malas, eso quiero decir, es que Dios sea tuerto y no las mire. ¿Me entiende lo que quiero decir? Eso es abominable o que Dios no sea Dios en esas cosas. Desde la perspectiva del estándar de Dios es una asquerosidad, es una abominación. ¿Qué Dios? Imagínense lo impotente, lo incompetente que sería Dios si es que no es capaz de juzgar todas las circunstancias. Bueno, sí vivimos muchas veces creyendo que es así. Hermano, preguntémonos, los redimidos, ¿cuánto de nuestra vida está determinada por esas mentiras hoy día?